Lo primero de todo, espero que todos vosotros y vuestras familias estéis bien en esta época que nos toca vivir de la pandemia del coronavirus. Como ha comentado Yolanda, el primer webinar de los 4 que hemos programado durante las próximas semanas es un webinar que la verdad es que está bastante en boga y que es un tema preocupante, sobre todo las personas que tenemos que estar dentro de los edificios de pública concurrencia, oficinas, etcétera. Calidad del interior y operaciones recomendadas durante la crisis del COVID en instalaciones térmicas de edificios. El 90%, lo primero de todo, hay que tener en cuenta que el 90% del tiempo las personas lo ocupamos en espacios interiores y el 10% en espacios exteriores. El objetivo de este webinar es enumerar los parámetros de confort para lograr una óptima calidad del interior y, a su vez, enumerar las recomendaciones que desde diferentes sectores, organizaciones, incluso como fabricantes, recomendamos para la operación de las instalaciones térmicas de edificios para evitar la propagación del COVID-19. Con lo cual, estos van a ser los objetivos. Primero, describir los parámetros de confort y luego recomendar cómo operar las instalaciones térmicas. Muy importante que el aire es vida. La limpieza del aire asegura un mayor bienestar y mejora la salud. Eso es lo que vamos a tener en cuenta en una instalación térmica, una instalación en la cual la carga sensible la introducimos dentro del ambiente por medio de aire. ¿Qué se entiende como sistema óptimo? Desde el punto de vista de fabricante, desde el punto de vista de propiedad, proyectista, ingeniería, mantenedor, operador, siempre antes de esta crisis sanitaria hemos indicado que un sistema óptimo es aquel que puede garantizar una calidad del interior, que son todos los factores que veis a la derecha, y que es sostenible, que son los parámetros que veis a la izquierda. Con lo cual, se tiene que tener control de temperatura y humedad, baja presión sonora, adecuada ventilación, correcta filtración, reducida velocidad de aire, tiene que ser higiénico, eficiente, fácilmente mantenible, fiable y estético. Estos son los objetivos de cualquier sistema óptimo de climatización. Bien, es verdad que durante esta crisis sanitaria hay varios de estos aspectos que pasan a un segundo plano, únicamente durante la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque lo que queremos es garantizar la salud, queremos garantizar la higiene y queremos reducir la propagación del coronavirus. Para ello, la máxima eficiencia energética, el que sea estético, la baja presión sonora y la reducida velocidad de aire, esos parámetros pasarán a un segundo plano durante esta crisis sanitaria. Bien, es verdad que cuando volvamos otra vez a la regularidad, todos estos conceptos volverán a ser sumamente importantes a la hora de seleccionar un sistema de climatización de un edificio. Los parámetros de confort interior son todos los que veis en la parte izquierda. Temperatura, gradiente de temperatura en cuanto a la diferencia de temperatura entre cabeza y pies, asimetría de temperaturas radiantes entre las personas y las superficies que aportan potencia sensible, velocidad de aire interior en la zona de ocupación, índice de turbulencia, según impulsemos aire con mezcla de aire con desplazamiento, humedad relativa, que siempre tiene que estar entre el 40 y 60, aunque luego lo vamos a ver, nivel de contaminación. El nivel de contaminación es importante en cuanto a la correcta filtración, aire de ventilación, las recomendaciones del RITE, que sea un IDA 2, edificio-oficina, IDA 1, hospitalario, nivel sonoro, pues casi siempre que esté entre 30 y 40 decibelios de presión sonora, es lo óptimo. Estos son los parámetros de confort interior. Y en cuanto a la calidad del interior, la calidad de aire interior que es hay una norma de obligado cumplimiento que ya aparece en el RITE desde 2013, desde 2014. La calidad ambiental interior son las condiciones ambientales de los espacios interiores definidas por los niveles de contaminación química, microbiológica y los valores de factores físicos. Bien, pues todos estos parámetros que obliga el RITE a revisar anualmente son
temperatura y humedad relativa, dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas en suspensión, bacterias y hongos en suspensión. Estos son los parámetros de obligado revisión anualmente por parte del RITE. Luego hay otros que son opcionales, como son ruido ambiental, iluminación, gas radón, campos electromagnéticos, sustancias volátiles. Esas son opcionales, pero lo que debemos revisar anualmente son todos estos factores que son críticos para la salud humana. La temperatura. La temperatura que recomienda RITE es en verano entre el 23 y 25% y en invierno entre el 21 y el 23%. Veis que la humedad relativa siempre se sitúa en parámetros entre el 40 y el 60% de humedad relativa. Hay dos normas, como son la ISO 7730 y la UNE 16798-3, que en función de la actividad metabólica sí que varía la temperatura operativa dependiendo de la actividad que estamos desarrollando dentro del edificio. Por ejemplo, una actividad sedentaria, una sala de espera o una oficina que tiene menos vatios metro cuadrado que, por ejemplo, estar en un comercio o en grandes almacenes andando más deprisa, tendrá unas temperaturas operativas, tanto en invierno como en verano, diferentes a las que dice RITE. Con lo cual, esto es lo que dice RITE, pero luego hay que tener en cuenta la actividad metabólica y el grado de vestimenta que tenemos dentro del edificio. Estos dos factores que os pongo aquí, velocidad de aire y confort acústico, pasan a un segundo plano, como os he comentado, durante la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque nos estamos orientando a la seguridad, a la salud de las personas en el interior, que son los parámetros que os he comentado antes. Simplemente os enumero, os indico aquí tanto por mezcla y desplazamiento, que son las ecuaciones que dice RITE para garantizar diferentes velocidades, que tienen que ser por mezcla de aire entre 0,16 y 0,18 metros por segundo y por desplazamiento entre 0,13 y 0,15 metros por segundo. Y a la derecha veis recomendaciones según la norma VDI del nivel sonoro interior, que siempre variarán entre 30 y 40 decibelios. En cuanto a la humedad, siempre se ha tenido en cuenta, en cuanto al edificio, que cuanto más seco es el ambiente, mejor para el edificio, más protege el edificio, porque menos proliferación de mohos, de hongos, corrosiones, etcétera. Pero, sin embargo, para la salud es mejor que la humedad relativa esté al menos al 30%, y además son recomendaciones que desde todos los fabricantes y asociaciones se están dando para evitar la propagación del coronavirus. Las infecciones respiratorias, y en este caso el COVID-19 es una infección respiratoria que produce el coronavirus SARS-CoV-2, se encuentran en ambientes muy secos, sobre todo en humedades relativas bajas del 0 al 20% de humedad relativa. Por eso siempre la recomendación es siempre disponer o siempre intentar mantener el ambiente interior con un mínimo del 30% de humedad relativa. Lo óptimo es entre el 40 y 60. Como veis, en el gráfico que os enumero es el gráfico de Sterling, que actualmente está apareciendo en diferentes publicaciones, diferentes presentaciones en todos los temas del COVID. Lo que recomienda es que en humedades relativas bajas proliferan las bacterias, proliferan los virus, infecciones respiratorias, alergias, asma, producción de ozono. Sin embargo, en la zona óptima entre el 40 y 60, tanto todas las bacterias, virus como hongos, microbios, etcétera, se disminuyen. Con lo cual, lo que queremos es mantener la humedad relativa siempre entre este rango del 40 al 60% de humedad relativa. En cuanto a ventilación, la calidad del interior, la ventilación, lo que queremos es mantener, dependiendo del tipo de edificio, pues IDA 1, 2, por ejemplo, todos los edificios de oficinas, residencias, salas de lectura, museos, aulas, son IDA 2, que son 12,5 litros por segundo por persona, que es lo que recomienda RITE. IDA 1 nos iríamos a hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías. El aire es vida, como os he comentado. Una calidad de interior óptima supone satisfacción y salud. Supone estar en mejor disposición para hacer una actividad fisiológica, con lo cual, cuanto más impulsión de ventilación tengamos dentro del edificio, primero desarrollaremos mejor la actividad
a la que estamos dedicados, por ejemplo, trabajar, estudiar, etcétera. Y lo segundo, vamos a diluir los contaminantes. Cuanto mayor es la ventilación, menor es el riesgo de infecciones y menor es el riesgo de propagación de los elementos víricos, en este caso del coronavirus. Luego, ante el coronavirus también, según sea IDA 1 o IDA 2, si nos fijamos a la medición de CO2, estaremos en valores de 500 ppm por encima de la concentración del aire exterior. Luego comentaré en las operaciones que incluso se recomienda bajar estos valores límites de 500 ppm a 400, incluso menos, para operar las instalaciones que se regulen por medio de CO2. Filtración, muy rápidamente. La nueva norma de filtración, ISO 16890, clasifica los filtros en función de varias partículas, en función del aire exterior. Hay, dependiendo de la situación geográfica en la que nos situemos, sea, por ejemplo, en ciudades asiáticas pues, o de la India, etcétera, donde la contaminación es muy alta, ciudades europeas donde la contaminación es más baja, sobre todo de partículas PM10, hay que filtrarlas con diferentes etapas de filtración que dice RITE. Pues una correcta filtración del aire exterior e introducción dentro del interior nos garantizará un menor tamaño de partículas y, por lo tanto, una mayor calidad del interior. Antes os he comentado que anualmente hay que controlar la temperatura, humedad, concentración de CO2, concentración de dióxido de carbono y medición de partículas PM10 y medición de partículas PM2,5 anuales. Ahora la recomendación es, en cuanto a partículas PM10 interiores, menor a 50 micras metro cúbico y partículas 2,5 menor a 20 micras metro cúbico. Bien, aquí tenéis los tres tipos de partículas, PM1, 2,5 y PM10. Las peligrosas, ¿cuáles son? Las que entran directamente al corriente sanguíneo, a los bronquiolos, a los alveolos pulmonares, que son partículas de 1, 2 micras, 0,1, 1 micra. Esas son las partículas que tenemos que tener mucho cuidado porque son las que nos van a crear infecciones respiratorias. Son las que, en el caso de la propagación del coronavirus, van a crearnos infecciones de los alveolos, disminución del aporte de oxígeno por parte de la inhalación del aire exterior a los pulmones hacia el torrente sanguíneo. Entonces, esas partículas son las que queremos filtrar principalmente. Queremos que no lleguen directamente a los bronquiolos y alveolos pulmonares. 3 etapas de filtración: ISO PM1, ISO PM2,5, ISO PM10. Estas son las 3 tipos de clasificaciones de polvo fino que podamos tener. ISO-COARSE son para filtros que las partículas son mayores a 10 micras. Con lo cual, un filtro se va a clasificar ahora, como veis en la descripción de la parte inferior. ISO EPM1, 85%, significa que el 85% de las partículas menores a 1 micra no traspasan el filtro. Partículas entre 0,3 y 1 micra son las partículas que se miden. La eficiencia mínima al paso de partículas es siempre mayor o igual al 50%. Bien, estos son los factores que afectan a la calidad interior, como hemos descrito: temperatura, ventilación, humedad, contaminantes, olor, nivel sonoro e iluminación. Con lo cual, como resumen de todo lo que os he comentado, y ahora ya vamos a pasar a las operaciones recomendadas para evitar la propagación, es que el aire de alta calidad aumenta el bienestar, disminuye las infecciones respiratorias, mejora el rendimiento de las personas, reduce el absentismo y los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire, por lo tanto, tienen que estar orientados a una óptima filtración, a una ventilación efectiva y a un control de la temperatura, humedad y sustancias volátiles. Bien. Y ahora al tema que realmente nos está preocupando hoy en día. Desde Trox España os voy a enumerar las recomendaciones, el resumen de recomendaciones que nos han hecho diferentes entidades, diferentes asociaciones de fabricantes
sobre todo la OMS, REBA, ASRAE y Eurovent, cual el objetivo de todos los puntos que os voy a describir a continuación son recomendaciones sobre operación y uso de instalaciones térmicas en edificios para evitar la propagación del COVID-19. Están basadas en 4 documentos. La guía REBA del COVID-19, que se emitió el 3 de abril de 2020, un documento de la OMS, de Getting Your Workplace Ready for COVID-19, otro documento de Eurovent, que es de reciente publicación, que es el artículo genérico 1105, Regular and Correct Maintenance of Ventilation Systems, y otro documento de ASRAE, Pandemic COVID-19 and Airborne Transmission. Estos 4 documentos son la base de las recomendaciones de los 4 principales organismos, tanto de Estados Unidos como internacional, como es en este caso la OMS, como europeos, que es REBA, Eurovent, sobre la propagación del COVID-19. Está destinado principalmente, como os he comentado, a profesionales HVAC, propiedades, operaciones de instalaciones y especialistas en salud ocupacional y pública. Y el alcance se limita a edificios comerciales y públicos, oficinas donde se espera ocupación ocasional, y se excluyen hospitales y centros de salud. Este tema lo abordaremos en otro webinar, el siguiente, de control de presiones. Bien, lo primero, para saber cómo se propaga el COVID, hay que saber qué es el coronavirus. El coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus que tiene un tamaño entre 80 y 160 nanómetros, que es lo mismo, que es entre 0,08 y 0,16 micras. Ese es su tamaño. Es muy importante saber su tamaño para saber cómo se propaga y cómo lo tenemos que retener. El coronavirus SARS-CoV-2 provoca la enfermedad respiratoria denominada COVID-19. Aquí vais a ver diferentes tamaños de partícula, diferentes sustancias. Ahora veréis dónde aparece el SARS-CoV-2. Por ejemplo, aquí veis el virus de la gripe, 130 nanómetros, el virus del SIDA, HIV, y el SARS-CoV-2 aparece 80 nanómetros, veis que estaría de tamaño entre el HIV, el virus de la hepatitis, rinovirus, el virus de la gripe. Pues ahí entre medio es donde aparece la partícula SARS-CoV-2, menor a 0,1 micras, entre 80 entre 0,08 y 0,16 micras. Como veis, hay partículas mucho más pequeñas, pues ahí es donde estamos situados. Muy parecido al tamaño de partículas de la gripe. Vías de contagio, muy importante, saber cómo se contagia, cómo se transmite el coronavirus. Se puede transmitir por 3 principales métodos. Método aéreo, por contacto o por vía fecal-oral. Son las 3 vías de contagio que la OMS ha reportado como probables para el SARS-CoV-2. Vías de contagio, vía aérea, por 2 métodos. Gotas grandes, mayores a 10 micras, que son las que se producen al estornudar o toser. Son partículas pesadas que caen a no más de 1-2 metros de distancia de la persona. Estas gotas se depositan en superficies y al fin y al cabo derivan al contagio por contacto. Al ser partículas pesadas y caer sobre superficies, actualmente la recomendación de la OMS es mantener una distancia de seguridad entre personas de 2 metros. Al mantener esta distancia de seguridad de 2 metros, todas estas gotas grandes mayores a 10 micras nunca alcanzan a la persona. Al no alcanzar a la persona, caen sobre superficies. ¿Y cómo nos infectamos? Tocando a esas superficies y pasando, una vez que nos tocamos la cara, o las manos, o los ojos, etcétera, pasan a nuestro interior del organismo. Hay otra forma de contagio y es cuando nos acercamos a una distancia menor a 2 metros, sí que hay contagio aéreo si se inhala estas gotas estornudadas o tosidas. Bien, con gotas pequeñas menores a 5 micras también se puede contagiar. ¿Cómo? Con estornudos, toser y hablar. Una gota de 10 micras se evapora rápidamente en el ambiente. En 0,2 segundos, esta
gota de 10 micras, las gotas grandes se pueden evaporar cuando están en contacto con el aire y se quedan los droplet nuclei, los nucleogotas, los núcleos pequeños, que son partículas pequeñas en suspensión en el aire, que pueden permanecer horas y pueden viajar largas distancias. Está demostrado que puede estar activo en el aire hasta 3 horas y en superficies hasta 2-3 días, con lo cual también hay que tener cuidado con estas gotas pequeñas menores a 5 micras. Por contacto directo, el tema anterior era por vía aérea. ¿Cómo se transmite también? Por contacto directo. ¿Cómo? Como os he comentado, las gotas grandes caen en superficies y lo podemos tocar. Al tocarlo, el virus permanece horas en superficies, pero la permanencia depende del material, la temperatura y la humedad. En la parte de la derecha veis un cuadro donde veis las horas de permanencia del coronavirus en diferentes sustancias. Por ejemplo, en el aire llega a permanecer 3 horas, en el cobre hasta 4 horas, acero, plástico, 24, en cartón, 24 horas, en acero inoxidable, 2-3 días, plástico, hasta 3 días. El fómite es cualquier objeto carente de vida que, si se contamina con algún patógeno, es capaz de transferir dicho patógeno de esa superficie al individuo. Bien, pues eso es un fómite. Las partículas caen en el fómite y nos podemos contagiar. Otro método de contagio es vía fecal-oral. Está demostrado que puede ser un problema de contagio si no se trata. Está actualmente identificado en un complejo de edificios en China, con lo cual hay que tener cuidado que todos los inodoros, pues hay que cerrar bien la tapa, hay que mantener sifones, etcétera. Siempre cebados para evitar que al tirar de la cisterna todas estas sustancias que pueden pasar directamente al aire se puedan introducir directamente dentro de los espacios habitados y, por lo tanto, permanecer en el aire e infectarse por vía aérea. No está totalmente demostrado, pero desde la OMS sí que, de diferentes asociaciones, se ha establecido como una vía, seguramente como contagio bastante habitual. Bien, temperatura y humedad relativa. ¿Qué recomendaciones hacemos desde parte de TROX España y desde parte de las asociaciones? Bien, los virus son sensibles a la temperatura y humedad. Como os he comentado antes, viven muy bien en humedades relativas bajas, sobre todo entre el 0 y el 20% de humedad relativa. El COVID-19 es resistente, SARS-CoV-2 es resistente a cambios de condición ambiental. ¿Cómo se produce su neutralización del SARS-CoV-2? Pues con humedades relativas mayores al 80% y temperaturas mayores al 30%. Es estable, por ejemplo, 14 días a 4 grados, un día a 37 grados y 30 minutos a 56. Con esto se nos puede venir a la cabeza que podíamos operar con humedades relativas altas, por ejemplo, mayores al 80%, y temperaturas también altas, superiores a 30, 40 grados en el interior. Eso es inviable porque hay que tener en cuenta que las instalaciones también hay que estar dentro de ellas. Evidentemente no hay que mantener los criterios de confort, pero hay que trabajar, hay que realizar actividades dentro del interior de los edificios, con lo cual aumentar la temperatura y la humedad relativa a estos parámetros no es una opción. ¿Qué recomendamos? Mantener la humedad relativa entre el 30 y 60% y mantener consignas habituales de temperatura y humedad relativa. No modificar consignas. Mantener la operación habitual de las instalaciones térmicas de edificios y mantener la humedad relativa entre el 30 y 60%. Desde todas las asociaciones, la OMS, ARRAE, REBA, recomendamos siempre superar la humedad relativa del 30% y mantener consignas habituales en temperatura y humedad. Ventilación. Aumentar horarios de uso de ventilación. Está demostrado que un aumento de la ventilación, un aumento de la introducción del aire exterior, diluye la concentración de contaminantes en el aire, con lo cual la propagación del coronavirus. ¿Qué recomendamos? 2 horas antes de ocupación a velocidad máxima y
mantener la ventilación 24 horas al día. 2 horas después de la ocupación, mantener la velocidad mínima. Y seguir a velocidad mínima hasta 2 horas antes de la ocupación, que se cambiará a velocidad máxima. Recomendamos 24 horas de ventilación, aunque sea a velocidad mínima. Aunque se reduzca la ocupación, mantener ventilación a máximo. Si se puede pasar de unidad 2 a unidad 1, mejor que mejor. Pasar de 12,5 litros segundo a 20 litros segundo por persona. Aunque hayamos seleccionado las instalaciones a 12,5 litros por segundo, seguramente por la reducción de ocupación vamos a incrementar la tasa de ventilación por persona, debido a que, evidentemente, dentro de los espacios y por el teletrabajo, hay menos personas en el interior de edificios. Hay que medir el caudal de impulsión e extracción. Hay que mantener una mínima sobrepresión. Queremos evitar infiltraciones. Antes os he comentado que la norma ISO 16890 indica que hay que filtrar aire exterior, pero hay que evitar las infiltraciones, mantener sobrepresión. Trabajar 100% aire exterior, si es posible. Las condiciones exteriores, en la época que estamos, son favorables para el free cooling. Pueden compensar la parada o el bypass de la recuperación. Modos de operación, purgas nocturnas, ventilación previa a ocupación. También es una práctica que debemos hacer durante este periodo. Si se trabaja con sensores de calidad de aire, por ejemplo, CO2 o VOC, anular o bajar los set points. Por ejemplo, en los CO2, bajar los 500 ppm a 400, 300, etcétera, para tener siempre enchufado el sistema de climatización del edificio. Y mantener en ventilación mínima edificios desocupados, por ejemplo, oficinas, centros educativos que hemos dejado deshabitados, mantenerlos ocupados, mantenerlos a ventilación mínima. La extracción mecánica, mantener la extracción en aseos 24 horas, 7 días a la semana. La descarga de extracción en aseos lejos de tomas de aire exterior y espacios habitables. Evitar abrir las ventanas en baños. Queremos evitar que haya corrientes desde los baños hacia el interior de los edificios. Y si en lugar de ventilación mecánica hay ventilación natural, abrir las ventanas el máximo tiempo posible y antes de entrar en salas previamente ocupadas. Recirculación en UTAs. Bien, desde Trox España y desde todos los organismos que os he citado antes, se recomienda. La recirculación es una fuente de recontaminación. El aire interior puede estar lleno de virus, de coronavirus, con lo cual, para facilitar la salubridad de todo el aire que se introduce dentro del edificio, que se recomienda que sea 100% de aire exterior, evitar la recirculación. Hay que intentar cerrar o sellar las compuertas de recirculación, bien mediante el BMS o bien manualmente. Todas las compuertas de recirculación que, por ejemplo, desde Trox España instalamos en nuestros climatizadores, son estancas, con lo cual, operando manualmente o mediante medio del BMS, mediante servomotores de accionamiento proporcional, podemos cerrar estancamente estas compuertas. Si esa compuerta no es estanca, habrá que sellarla. Hay numerosas UTAs que no son estancas, con lo cual no se puede cerrar, hay que sellar esas compuertas. Hay que abrir el free cooling si el recuperador no está dimensionado para el 100% de aire impulsado. Aquí veis a la derecha varios ejemplos. El de abajo es sin compuerta de recirculación, con lo cual simplemente en este caso el recuperador rotativo está dimensionado para el 100% de aire exterior, instalación todo aire. Todo el aire que se impulsa sale al exterior, no hay ninguna recirculación. Podemos parar el recuperador rotativo, con lo cual evitamos cualquier transmisión de partículas desde el aire de retorno a la parte de impulsión. Sin embargo, en la parte superior, el recuperador rotativo tiene una compuerta de bypass, una compuerta de recirculación. Esa compuerta hay que sellarla. En numerosas ocasiones, estos climatizadores, sobre todo en instalaciones todo aire, el recuperador se calcula para la ventilación. Sin embargo, el caudal impulsado es mayor que la ventilación, con lo cual parte del aire se recircula. Si ese es el caso, en este caso habrá que abrir las compuertas de free cooling.
o en caso de que no existan compuertas de free cooling, habrá que abrir huecos laterales y colocar compuerta. Habrá que realizar aberturas para introducir todo este 100% de aire impulsado dentro de la sala. La disminución de potencia sensible no es un problema. Antes os he comentado que durante la crisis, durante esta pandemia, la eficiencia energética no es primordial. Lo importante es la prevención y la salud. Con lo cual, que se disminuye la potencia sensible no pasa nada. Además, como estamos trabajando con temperaturas favorables en el exterior, seguramente el free cooling compense la parte de pérdida de la recuperación que estamos eliminando. En equipos que recirculan aire, por ejemplo, fan coils, VRV e inducción, hay posibilidad de inactivar el virus o evitar la propagación. ¿Cómo? Pues cuando se pueden colocar las baterías a 60 grados durante una hora, ahí se muere el virus, se inactiva el virus. Se puede meter agua caliente en baterías a 40 grados durante un día. De este modo también inactivaremos el virus. Se puede instalar lámparas UV irradiando baterías. Se puede funcionar en continuo 24 horas estas unidades, con lo cual las partículas del virus se van a eliminar con la extracción. Lo que hacemos es ventilar todo el rato. Estamos introduciendo mucho caudal de aire exterior, con lo cual, antes os he comentado que aumentando la ventilación, aumentando los movimientos de aire, lo que hacemos es diluir la concentración de contaminantes, la concentración del virus SARS-CoV-2 dentro del ambiente, con lo cual es una muy buena opción de evitar la proliferación del coronavirus y, sobre todo, cambiar los set point de los reguladores de caudal constante o VAV en el aire primario de los fan coils o unidades de inducción. En el caso de que sean reguladores de caudal constante es un problema porque tenemos que ir manualmente uno a uno y operarlos y aumentar los caudales de aire exterior. De nada nos vale aumentar la ventilación de los climatizadores si no aumentamos el set point de los reguladores de caudal constante. Es importante, de ahí la importancia de, ya para el futuro, aunque sabéis que desde el punto de vista de proyectistas, como instaladores, como mantenedores, como ingenierías, como las asociaciones y desde el punto de vista de TROS España, siempre os hemos recomendado realizar instalaciones con regulaciones de caudal variable. ¿Por qué? Porque se operan fácilmente desde un BMS. Podemos abrir o cerrar o adaptar a la demanda de las instalaciones. En este caso, cambiar el set point del VAV es muy sencillo desde un BMS. Si no tenemos VAV, lo dicho, subir al falso techo, aumentar el set point de la ventilación a la vez de aumentar la ventilación de las UTAs, con lo cual esto es muy favorable para evitar la propagación del coronavirus. Bien, recuperadores. Recomendamos recuperador rotativo parado para evitar recontaminaciones. Hay que comprobar fugas entre la extracción e impulsión. La sección de extracción suele estar en sobrepresión, con lo cual muchas veces, si no se sella correctamente, los paneles, si las compuertas de recirculación de bypass no son estancas, puede haber transmisión de partículas desde el aire del retorno a la parte de la impulsión, no solamente por el recuperador, sino por los mismos paneles, con lo cual hay que comprobar, primero, que se para el recuperador y lo segundo, que no hay fugas entre la extracción e impulsión. Desde todas las asociaciones, sobre todo pues Eurovent, REVA, ARRAE y evidentemente desde TROS España estamos recomendando que se compruebe el funcionamiento de las UTAs durante el coronavirus. Desde el punto de vista de TROS España tenemos un departamento encargado de ello, el departamento de SAT, que realiza estas comprobaciones durante esta crisis del SAT. Es muy importante que instaladores, mantenedores y fabricantes garanticemos que los climatizadores están funcionando como los hemos diseñado y fabricado. De ahí es muy importante parar y, sobre todo, comprobar el funcionamiento y el estado de las UTAs. Recuperador estático. No hay tanto riesgo. El riesgo es muy bajo en la recontaminación. La transmisión de partículas
desde el aire de extracción al aire de impulsión en un recuperador estático es menor al 1 por 1000, con lo cual en una pandemia, en esta crisis del coronavirus, no hay que parar, no hay que dejar de recuperar con un recuperador estático. Y con un recuperador de baterías, tampoco. Evidentemente, el recuperador de baterías es el típico de instalaciones hospitalarias, es el típico de instalaciones higiénicas, con lo cual es completamente seguro y puede usarse sin ningún tipo de limitación. Filtración. Bien, el tamaño del SARS-CoV-2, como os he indicado, es entre 0,08 y 0,16 micras, con lo cual es una partícula PM0,1. ¿Qué recomendamos como Trox España? Recomendamos que los filtros finales sean EPM1, lo que según la norma EN779 era un F9. ¿Por qué? Porque retenemos un 85% de partículas PM1. Las partículas PM01 se retienen en el filtro por choque, por difusión, etcétera. Las partículas se adhieren a las células filtrantes de toda la superficie filtrante con un índice de retención muy alto, con lo cual, desde el punto de vista de España y de las asociaciones de REBA, Eurovent y ARRAE, se recomienda que con una filtración F9 del aire exterior es efectiva para retener el coronavirus. Es importante que estén ubicados en UTAS, porque mejoran tanto la impulsión como la extracción de aire. Y como no hay recirculaciones, el 100% del aire exterior irá filtrado por una célula de filtro EPM1 F9. Hay que tener cuidado con el proceso de cambio de filtros, hay que mantener la higiene. Ahí os pongo un par de filtros. Normalmente las instalaciones disponen de filtros F7 o F9. Un filtro F7, como es el que disponéis en la parte superior derecha, dispone de una retención a las partículas PM1 superior siempre al 50%. En este caso, el que desde Trox España instalamos en nuestras UTAS es del 60% de retención de partículas entre 0,3 y 1 micra. La clasificación EPM1 significa que el 60% de las partículas entre 0,3 y 1 micra se van a quedar en el filtro. También es verdad que, como cualquier filtro, tiene 3 diferentes etapas de filtración. También filtran en partículas 2,5 y partículas PM10. Y tiene una pérdida de carga inicial de 110 pascales. Bien, pues se pueden cambiar durante esta crisis del coronavirus para aumentar la filtración por filtros clasificación F9 que garantizan una retención de partículas EPM1 del 85% sin condenar la instalación térmica del edificio. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión inicial es únicamente 15 pascales mayor, de 125 pascales frente a los 110 pascales que tiene un F7, con lo cual recomendamos cambiar los filtros en impulsión y extracción de F7 y F9 siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar un 25% más la retención de partículas entre 0,3 y 1 micra durante esta pandemia, tanto en impulsión como el aire extraído de dentro de los edificios. También hay otra opción, que son los filtros EPA. Los filtros EPA tienen una retención a partículas entre 0,25 y 0,3 micras mayores al 85%. Hay una opción que es el filtro EPA E11, que con una pérdida de carga inicial de 160 pascales y una eficacia mayor al 95% de retención de partículas de 0,25 a 0,3 micras, puede ser una opción en casos críticos o instalado dentro de unidades de esterilización, unidades de purificación de aire, que ahora os las voy a describir. Con lo cual, en mente, recomendado filtrar F9 y en instalaciones donde no se tenga filtración F9, cambiar F7 a F9, que como os he indicado aquí, con la misma diferencia de presión inicial, garantizan un 25% más de eficiencia. Lo que os comentaba, inspeccionar el funcionamiento de UTAS. Desde parte de los fabricantes
y desde las asociaciones se recomienda inspeccionar el funcionamiento de las UTAs, medir caudales, medir la presión disponible, el estado de los filtros, cambiar de F7 a F9, estado del recuperador, bypass de aire por compuerta de recirculación, fugas de aire desde extracción e impulsión. Todo esto se puede verificar por empresas certificadas y por fabricantes. Es importantísimo saber cómo funcionan nuestras UTAs en toda esta época de la pandemia. Purificadores de aire. Como os comentaba, en situaciones excepcionales, en el interior de los edificios se puede instalar unidades que tienen filtración EPA, por ejemplo, con filtros E10, E11, H13 y H14, como os indicaba antes. Al fin y al cabo es una unidad recirculadora o que puede tomar aire del exterior que pasa por un filtro EPA. De este modo recircularemos todo el aire del interior, lo pasaremos a través de una filtración absoluta que retiene mayor al 95% de partículas entre 0,25 y 0,3 micras. Por último, limpieza de conductos. Hay que cumplir la UNE 100.012, asegurar la limpieza antes de la reocupación del edificio, para evitar el contagio fecal, evitar tirar la cisterna con tapas cerradas y garantizar que los sifones tengan siempre aguas y protección individual, uso de mascarillas y reforzarlo con visor, con gafas de protección. Y por último, distribución de aire efectiva. Desde Trox España recomendamos mirar la eficiencia de ventilación. Es muy importante incrementar la ventilación, pero tan importante es distribuir bien toda esta ventilación que introducimos dentro del edificio, ya que no es lo mismo impulsar toda esta ventilación desde solo un difusor, una unidad terminal o desde numerosas unidades terminales en todo el edificio. Si garantizamos una correcta distribución de toda la ventilación, el incremento de ventilación que introducimos dentro del espacio de habitabilidad, lo que lograremos es diluir más rápidamente la concentración de virus, bacterias que hay en el ambiente, con lo cual mayor confort y mayor salubridad interior. Y otra recomendación, desde el punto de vista de Trox España, es medir y analizar la instalación. Lo solemos hacer desde hace muchos años, desde antes de la pandemia del coronavirus, pero ahora además se ha hecho más importante, que es hacer mediciones, garantizar cómo se distribuye la temperatura, la humedad relativa, el caudal de impulsión, cómo se distribuye las sustancias volátiles, cómo de buena es la eficiencia de ventilación. Es un análisis por dinámica de fluidos. Ahí lo veis, como podéis ver en las dos vídeos, imágenes que os describo en la parte inferior, se puede operar, se puede analizar una instalación sin moverte o por medio de dinámica de fluidos para ver cómo va a funcionar y posteriormente hacer mediciones in situ de temperatura y humedad relativa para garantizar cómo está funcionando nuestra instalación. Bien. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que toda esta presentación os ayude a saber primero qué es el coronavirus, cuáles son los parámetros de confort, cómo debemos operar las instalaciones térmicas de edificios desde el punto de vista de las principales asociaciones de instaladores, ingenierías, fabricantes y desde el punto de vista de Trox España para evitar la propagación del coronavirus. Simplemente desearos que esto se acabe pronto y manteneros sanos, tanto vosotros como todas vuestras familias. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas a las que queremos dar respuesta, ¿vale? Se suma a esta parte Javier Aramburu, que es nuestro director técnico, que es quien va a formular las preguntas a Roberto y entre ellos dos van a trataros de dar respuesta. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, remitidmela a través del chat y le tratamos de dar respuesta. Muchas gracias.
No sé si se me oye, pero que sí. Hay dos preguntas que hacen mención a la misma temática, que yo creo que se puede hacer en una misma. Es si con lámparas ultravioleta es suficiente para eliminar el virus o deben trabajar en conjunto con una filtración mecánica. La irradiación de superficies con lámparas ultravioleta sí que se ha mostrado efectiva, con lo cual sí que es una solución válida. Pero la verdad es que no se puede eliminar la necesidad de filtración mecánica desde el exterior. Porque, antes os he comentado de que hay que filtrar las partículas, ya que el tiempo de permanencia de superficie es superior a 5 minutos, con lo cual hay que garantizar una filtración FM1 siempre menor al 85%, que es la filtración F9, o una H13, para eliminar las partículas soporte sobre las cuales se va a meter dentro el coronavirus. Coronavirus, antes os he descrito que era una sustancia que está comprendida entre 0,08 y 0,16 micras. Necesita una sustancia soporte para poder propagarse. De ahí que hay que eliminar toda posibilidad de que ese coronavirus se deposite en estas partículas. De ahí que las lámparas UV son efectivas, pero no hay que olvidar de que también tenemos que filtrar las partículas grandes, las partículas donde el coronavirus se va a transportar. Bien, otra pregunta que nos acaban de hacer es si en una UTA, que ahora nosotros hemos hecho la recomendación de pasar de un filtro F7 a un filtro F9, si eso va a provocar un aumento de la fuga del filtro. Entiendo que se está refiriendo en la pregunta al aumento de la fuga del marco de filtro, es decir, del bypass del marco de filtro. Bueno, en nuestro caso, como os he comentado antes, la célula de filtro recomendada es una célula de filtro con una diferencia de presión inicial que es únicamente 15 pascales mayor a la diferencia de presión inicial de la célula F7. Con lo cual, siempre que se instalen células de filtro con una diferencia de presión inicial similar a la diferencia de presión inicial que actualmente tenemos diseñada la UTA, o tenemos operando, no va a haber ningún problema de fugas a través de bypass, a través del marco de filtro. Os he recomendado antes de que la diferencia de presión inicial sea muy similar, porque si no, vamos a tener dos problemas. La primera, que la instalación térmica, que el climatizador, el ventilador no va a funcionar igual, porque un exceso de pérdida de carga lo que va a provocar es menos caudal impulsado, porque el ventilador no está seleccionado para una presión estática total. El exceso de pérdida de carga del filtro va a penalizar a la presión estática total del ventilador, con lo cual menos caudal de aire impulsado. De ahí que lo que debemos recomendar como fabricantes es F9, sí, por supuesto, pero que la diferencia de presión inicial, que la calidad del filtro sea lo suficientemente buena como que para que la diferencia de presión inicial sea similar al del F7. Perdonad, van entrando preguntas ahora y las voy pasando a Rubén. Equipos con ozono. ¿El hecho de utilizar como desinfectante una concentración de ozono es efectiva con el coronavirus o es recomendable? Los equipos con ozono sí que puede ser recomendable. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el ozono, porque cuando está en altas concentraciones o está mucho tiempo en el ambiente puede llegar a ser perjudicial para las personas, con lo cual desinfectar o eliminar los virus con ozono puede ser, pero con bajas concentraciones en el interior, para no afectar a las personas, con lo cual puede ser una opción, pero no es del todo recomendable. Bien, también esto es un poquito la bola de cristal, porque nosotros no somos, obviamente, y lo hacemos, pero hay varias preguntas que hacéis sobre si esto va a cambiar
los criterios de ventilación en la reglamentación en los edificios. Le dejo aquí a Roberto. Es probable que cambie los criterios de operación, más que la reglamentación, pero bueno, Roberto, es... Bueno, yo creo, bajo mi punto de vista, los criterios de ventilación fuera de la pandemia, ahora estamos en una época de pandemia. Otra cosa es que los criterios de ventilación se puedan modificar sobre crisis. En este caso, como todos, como os comentaba antes, los parámetros de confort son variables dependiendo de crisis sanitarias o no. Bajo mi punto de vista es que una vez superemos esta pandemia, los criterios de ventilación que establece el RITE son completamente válidos. Durante la pandemia sí que se han variado. Sí que se han variado, sobre todo porque aunque introduzcamos la misma cantidad de aire exterior, al tener menos personas en el interior de los edificios, al tener más teletrabajo, estamos aumentando el ratio de ventilación de las personas. Ese es el punto número uno. Y lo segundo, lo que nos tiene que hacer pensar, sobre todo, es lo que os comentaba antes de los recuperadores. Los recuperadores muchas veces se están dimensionando para la ventilación mínima. Muchas veces los recuperadores se quedan pequeños y cuando queremos operar con 100% de exterior, una de dos, o disponemos de un free cooling o no podemos introducir todo el cabal del exterior por medio del recuperador. Con lo cual, eso es lo que habrá que tener en cuenta, sobre todo en cuanto a la selección de los equipos. Pero en cuanto a la ventilación del exterior, yo creo que es válida con lo que indica en RITE y que simplemente hay que aumentarla en crisis o pandemias sanitarias. Bien, pues siguiendo con ventilación, nos preguntan si no sería mejor mantener una ventilación natural respecto a la ventilación forzada en el edificio. Bueno, la ventilación natural, el problema que tienes es que primero la ventilación natural, una ventaja de la ventilación mecánica es que la pasamos a través de los filtros, con lo cual garantizamos que todo el aire del exterior esté filtrado. Lo segundo, que la ventilación mecánica la podemos tratar, tanto en temperatura y humedad relativa, con lo cual es una de las ventajas. Y aparte, podemos mantener el edificio en sobrepresión. Y ahí que siempre debemos recomendar la ventilación mecánica frente a la ventilación natural. Sí es verdad que las recomendaciones de REBA o las recomendaciones de ARRAE y Eurovent dicen que incluso aunque tengas la ventilación mecánica, es recomendable abrir ventanas, es recomendable hacer ventilación natural como un apoyo a la ventilación mecánica para incrementar las tasas de ventilación que no podamos introducir con el climatizador, con lo cual sí que ayuda la apertura de ventanas a la ventilación mecánica, pero no la llega a sustituir. También nos preguntan, cuando hemos hablado de evitar las recuperaciones y los tipos de recuperador, ¿cuál puede ser la manera más efectiva de hacer un sellado en los recuperadores rotativos? Por aquello de que son los recuperadores que tienen un paso de partículas. Bien, el sellado en los recuperadores rotativos, en este caso, estábamos comentando lo primero, evitar las recirculaciones, con lo cual era evitar el paso de aire desde la parte de extracción a la zona interior. Eso es lo que primero tenemos que evitar, porque se ha demostrado que diferentes estudios o diferentes mediciones que hemos hecho desde el punto de vista de fabricante, se puede llegar incluso a bypasses, no solamente por la compuerta, sino por parte de paneles o de la sección de extracción a la parte de impulsión mayores al 20%. Eso, lo primero, en cuanto a la sección de extracción y en cuanto a la sección de impulsión. Lo segundo, ¿cómo se puede evitar el bypass en recuperadores? Pues bueno, inicialmente yo considero que comparar el recuperador es suficiente, porque si paramos el recuperador rotativo ya no hay transmisión de partículas desde la parte de la extracción a la parte del interior. Únicamente habría transmisión de partículas por medio de la compuerta de recirculación, que la estamos sellando, o por parte de la transmisión entre las posibles fugas entre los paneles y la estructura portante del climatizador. Eso es lo que hay que evitar. Desde el punto de vista de fabricante, antes os he comentado que nosotros hacemos nuestro servicio técnico e inspecciones periódicas en la cual detectamos estas posibles fugas. Con lo cual,
Recomendaciones, primero, sellar compuertas, parar recuperadores y bien empresas mantenedoras o fabricantes, como puede ser Tros España, que emitamos certificados de funcionamiento de las UTAs, de cómo está funcionando, de cuántas fugas tienen, de cuál es el índice de transmisión de partículas entre la extracción y la impulsión y posibles bypasses entre la parte exterior y la parte interior. Con el tema de los filtros, en cuanto a la renovación de los filtros F9, bueno, estamos todos acostumbrados a F9 en vez de PM185. Nos indican cada cuánto hay que renovarlo en esta situación y lo quiero vincular, Roberto, a tu respuesta, que también hay una pregunta que recomienda cómo limpiarlos. Como estos F9 no tienen posibilidad de limpieza, pues entiendo que la renovación va a ser la respuesta. Sí, la renovación de los filtros cuando llega la subcolmatación. O sea, no hay que cambiarlos. La verdad es que otra de las recomendaciones que se da durante esta pandemia es que no es necesario, el virus no se propaga por medio de los conductos, con lo cual no es necesario cambiar los filtros. Sí es verdad que las recomendaciones que estamos haciendo es que se cambien cuando llega la subcolmatación, no antes. Para tranquilidad de todos, se recomienda cambiar de F7 a F9 para que el F9 tenga mayor retención de partículas PM, con lo cual retenga más partículas del SARS-CoV-2 que estén en el posible ambiente, sobre todo en la extracción, que son en impulsiones sí que se suele colocar un filtro EPM1 del 85%, un F9, pero en extracciones la verdad es que la eficacia de los filtros suele ser menor. Recomendamos que en la extracción se cambie a filtros F9, EPM1 el 85%. Pero una vez que tengamos filtros F9, ¿cuándo hay que cambiarlos? Cuando lleguen a su colmatación, que en este caso son 450 pascales de diferencia de presión final. Eso es lo que recomendamos como fabricante. Sí es verdad que cada fabricante de filtros tiene unas recomendaciones en cuanto a diferencia de presión final. Como Tros España, entre 300 y 450 pascales es una buena cifra. En otras preguntas, bueno, nos vamos haciendo todos un poquito expertos en partes aledañas a lo que ha sido nuestra tecnología. Nos indican cuál es si realmente el efecto de la radiación de ultravioleta es la que mata al virus. Bueno, efectivamente. Sí, bueno, la radiación ultravioleta lo que hace es inactiva el virus porque rompe la secuencia R. Antes os he puesto una foto del coronavirus que tenía como en el interior. El coronavirus es un virus que tiene pues forma de coronas en el exterior y en el interior tiene una secuencia ARN. Lo que hace es romper esta secuencia ARN, igual que lo hace el jabón. Antes os hemos recomendado, por lo que recomienda la OMS, es el lavado de manos continuo. El lavado de manos, el jabón lo que hace es romper esta secuencia ARN, igual que hacen las lámparas UV, con lo cual sí, simplemente inactiva el virus. Nos comentan también por los equipos Bag-in, Bag-out, no sé si es conocido por toda la gente que estáis escuchándonos, pues son cajones de filtración habitualmente absoluta, aunque también se pueden utilizar desde el filtro, para cambio seguro. Pues no es una pregunta así, sino que hay dos personas que nos han puesto así, Bag-in, Bag-out, simplemente, pues Roberto, que lo puedas contar un poco. Sí, los Bag-in, Bag-out, que la gente que estemos habituados, que la verdad es que yo creo que como propiedades, como ingenieros, proyectistas, operadores, mantenedores de instalaciones, estáis habituados a trabajar en hospitales. En todas las salas de infecciosos hay filtros Bag-in, Bag-out. Son unidades de cambio seguro que están compuestas por células filtrantes, normalmente H14, que lo que hacen es filtrar con filtración absoluta mayor al 99,9995% de las partículas entre 0,25 y 0,3 micras hacia el exterior para evitar que las partículas
que sean potencialmente peligrosas para la salud humana vayan al ambiente exterior. Sobre todo, pues, partículas muy nocivas, pues, tipo de ébola o partículas que se propaguen vía aérea. Que sobre todo estén en vía aérea durante mucho tiempo. En este caso, simplemente con la filtración F9 y sin recirculación, en nuestro caso es suficiente. Si todo el aire contaminado lo impulsamos al exterior, lo filtramos F9, ese aire como mucho puede permanecer 3 horas en el ambiente. Si no hay recirculación en cuanto a las tomas de aire exterior, ni hay recirculación dentro del climatizador, pues nuestras recomendaciones, desde el punto de vista de todas las asociaciones, como desde el punto de vista de España, es que con una filtración F9 es suficiente. El coronavirus no es un elemento lo suficientemente peligroso como para realizar un cambio seguro tipo back-in, back-out. En este caso, lo que recomendamos nosotros es una filtración F9. Bien, con respecto, para seguir con el tema de la filtración, en varios casos, porque se ha dicho en la presentación y también en una de las primeras preguntas, ¿por qué decimos que usar el F9 es suficiente si el virus es más pequeño? Recordó, el F9 es el EPM1 85. Porque las partículas de coronavirus normalmente se trasladan o viajan en partículas mayores. Antes os he comentado que, aunque el coronavirus tiene una dimensión entre 0,08 y 0,16 micras, necesita un soporte en una partícula líquida, por ejemplo, partículas de la tos, estornudos, etcétera, que son partículas mayores a 10 micras o partículas menores a 5 micras. De ahí que con un filtro que retenga partículas entre... El PM1 significa que retiene partículas entre 0,3 y 1 micra. Entre 0,3 y 1 micra está demostrado que las partículas de coronavirus siempre tienen una dimensión mayor. Y aparte que tiene una dimensión mayor, el filtro, muchas de las partículas, se produce la filtración por impacto. Las células, las partículas golpean contra las fibras, pero luego tiene otros métodos de filtración electrostática y filtración por difusión. Las partículas que van adheriendo unas a otras dentro del filtro impiden que partículas, aunque sean de menor tamaño, pasen el filtro. Y ahí que se retengan el 85% de las partículas entre 0,3 y 1 micra se ha demostrado que es suficiente para la propagación del coronavirus, porque el coronavirus en el aire está demostrado que no aguanta más de 3 horas. 3 horas en cuanto a la desecación de las partículas, pero cuando está en partículas mayores, en este caso son partículas que se producen al estornudar, etcétera, las partículas se retienen íntegramente por el filtro F9. Sí, nos comentan también, yo seguir con la misma temática, si recomendamos cambiar a F9 solo en impulsión o en impulsión y extracción, que en la presentación se ha colocado también. Bien, es una buena pregunta porque de todas las recomendaciones, esto es una recomendación de TROS España, pero casi todas las recomendaciones han sido en impulsión. Desde el punto de vista de TROS España recomendamos en impulsión y extracción, porque la verdad es que para evitar las posibles fugas, para evitar la recirculación del aire, cuanto más filtrado esté la extracción, muchísimo mejor. De ahí que si se opta por capear los filtros a F9 en la extracción, garantizaremos que en caso de una posible recirculación, un posible bypass desde la extracción a la impulsión, el aire previamente ha sido filtrado F9 o incluso desde su expulsión al exterior. Todo ese aire irá filtrado F9, con lo cual desde nuestro punto de vista recomendamos la filtración F9 tanto impulsión como extracción. Bien, vamos a coger alguna pregunta más. Hay bastantes más. Muchas gracias a todos por la colaboración, está siendo extraordinaria. Lo que sí nos comprometemos es a estas que queden sin contestar, las contestaremos y las pondremos disponibles en donde pongamos la presentación
y también los documentos. Pero bueno, como son dos que han salido antes, voy a acabar con dos, que una ya es antigua, estaba esperando a que me consiguiera la información y no la tengo. Esta ya se la quito a Roberto. Os habéis pedido varios lo que sería la eficacia del F9 al F8, habéis comentado también, a distintos tamaños de partícula. Eso es un ensayo que lo hacemos, pero no es un ensayo. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos un FM1 85%, no es a una micra, es desde el tamaño de 0 hasta una micra. Obviamente, el cómo se reparte esa eficacia no es todo lineal, no es todo 85%. Sí hay ensayos que se hacen sobre los filtros para a la hora de categorizarlos, pero en cuanto a la clasificación se quedan como FM1. Ahora donde estamos, Roberto, Yolanda y yo, no disponemos de esa información y os la colgaremos en donde pongamos como os he dicho antes, la información y el vídeo y la presentación. Por otro lado, nos comentan porque esto es importante, Roberto, igual luego puedes extenderte un poco más, no solo en la pregunta de los baños, porque nos hablan de un edificio existente que los baños no tienen ventilación. También nos podemos encontrar, estamos siempre del RITE, pero el coronavirus nos va a afectar a edificios construidos en los 70 que tienen las instalaciones que tienen. No tendrán ni recuperadores, ni tendrán las etapas de filtración que se vienen exigiendo desde 2005. Claro, entonces, en este caso concreto de los baños nos dicen, ¿es suficiente con abrir la ventana? Y ya yo te doy pie a que hables un poco de edificio antiguo. Bueno, edificios antiguos, evidentemente las recomendaciones son ventilación mecánica de los aseos. En caso de que no exista ventilación mecánica, evidentemente hay que abrir ventana. Hay que abrir ventana y mantener en sobrepresión. Hay que tener cuidado cuando se abre la ventana de los baños en que haya corrientes de aire por exceso de presión desde el exterior hacia el interior. Puede haber un efecto de paso de este aire contaminado hacia el interior del edificio. Evidentemente, si no tiene ventilación mecánica, hay que abrir las ventanas en el aseo, eso obviamente. Pero entonces lo que hay que hacer es garantizar la sobrepresión y cerrar la puerta de los baños, fundamental. En los baños nunca con puerta abierta. Si no se dispone de ventilación mecánica, se abren las ventanas, se cierra la puerta y se ventilan. Se ventilan siempre, durante toda la pandemia. Y luego, en caso de apertura de puerta, evidentemente hay que tratar que todo ese aire que esté en los baños no pase hacia el interior. Pero evidentemente, recomendación, si no tiene extracción mecánica el aseo, siempre ventanas abiertas. Siempre ventanas abiertas durante toda la pandemia. Y puerta cerrada de los baños. Sifones con agua, fundamental. Y, sobre todo, tirar de la cisterna con tapa cerrada, fundamental, porque así evitaremos que las partículas que estén dentro del inodoro pasen al ambiente. Bueno, y la última ya, porque que lo hacemos aquí en directo, sería una recomendación que nos indican. ¿Hasta cuánto se debe aumentar el ratio de ventilación por persona en esta situación? Bueno, antes os he descrito que el ratio normal de un edificio de oficinas de pública concurrencia suele ser 12,5 litros por segundo. Es unidad 2. La recomendación, pues hasta unidad 1, que son 20 litros segundo, más que ida 1, 20 litros segundo, pues la verdad que es un exceso de ventilación. Pero, como os he descrito antes, cuanto mayor ventilación tengamos, mejor que mejor. En mejor disposición estaremos para la disposición de una actividad y mayor será la salubridad interior del edificio. No hay un exceso por la parte superior de la ventilación. O sea, cuanta más ventilación tengamos, mejor, ¿no? Nuestra recomendación, pasar de 12,5 litros segundo a 20 litros segundo. Si puede ser más, mejor que mejor. Pero no, con llegar a 20 litros segundo es suficiente. Bien, pues os doy paso a Yolanda y yo creo que con esto... Muchas gracias a todos por vuestra atención. Como os hemos dicho, os dejaremos en nuestra página web la presentación, documentaciones vinculadas, la grabación de este webinar, así como vamos a tener un documento con fax con las preguntas que nos habéis formulado para tratar de daros respuesta. Sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis realizarnos
a través de nuestros compañeros en las delegaciones comerciales. Yo, sin más, despido y cierro este webinar. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.